Ahí vamos. Bueno, ahora sí sé. Si les parece. Empecé a grabar. Bienvenidos al episodio número 8 de Leyendo a Kierkegaard. Vamos a retomar con el con el apartado 5 del capítulo 1. El capítulo 1 es la angustia como supuesto del pecado original. Y el apartado 5 es el concepto de la angustia. Así que vamos a retomar desde ahí, que la otra vez avanzamos un cachitín, pero vamos a retomar como para que tenga cierta coherencia lo que venimos hablando. Gallo, ¿querés leer? ¿Querés que lea? Dale, leo. Bien. Hola, Cice, Meta. hola, Germán. Bueno, hola a todos. Comparto, Vamos entonces desde el concepto de la angustia, página 87 para los que tienen el texto. comparto pantalla. Dale. La inocencia, el concepto de la angustia. La inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino solamente anímicamente determinado en una unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu está entonces en el hombre como soñando. Esta concepción concuerda perfectamente con la de la Biblia, la cual, al negarle al hombre en el estado de inocencia el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, condena todas las meritorias fantasías católicas. En este estado hay paz y reposo, pero también hay otra cosa, por más que esta no sea guerra ni combate, pues sin duda no hay nada contra lo que luchar. ¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso, nada. ¿Y qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que ella sea al mismo tiempo la angustia. El espíritu soñando proyecta su propia realidad, pero esta realidad es nada, y esta nada está viendo constantemente en torno a sí a la inocencia. La angustia es una categoría del espíritu que sueña y en cuanto tal pertenece en propiedad temática a la psicología. En el estado de vigilia aparece la diferencia entre yo mismo y todo lo demás mío. Al dormirse, esa diferencia queda suspendida y soñando se convierte en una sugerencia de la nada. Así, la realidad del espíritu se presenta siempre como una figura que incita su propia posibilidad, pero que desaparece tan pronto como le vas a echar la mano encima, quedando solo una nada que no puede más que angustiar. Este es su límite, mientras no haga más que mostrarse. Casi nunca se ve tratado el concepto de la angustia dentro de la psicología. Por eso mismo debo llamar la atención sobre la total diferencia que intercede entre este concepto y el del miedo u otros similares. Todos estos conceptos se refieren a algo concreto, en tanto que la angustia es la realidad de la libertad en cuanto a posibilidad frente a la posibilidad. Repito eso, ¿eh? Todos estos conceptos se refieren a algo concreto, en tanto que la angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. Esta es la razón de que no se encuentre ninguna angustia en el bruto, precisamente porque éste, en su naturalidad, no está determinado como espíritu. Cuando consideramos los caracteres dialécticos de la angustia, no podemos por menos de verificar que están cabalmente dotados de ambigüedad psicológica. La angustia es una antipatía simpática y una simpatía antipática. Pienso que no hay que tener ojos de lince para ver que esta es una definición psicológica en un sentido completamente distinto que el que entrañaba la definición de la concupiscencia. Por cierto que el lenguaje corriente nos viene a confirmar lo mismo de un modo perfecto, ya que suele decirse una angustia suave, una dulce ansiedad, y también se dice una angustia extraña, una angustia tímida, etc. La angustia que hay en la inocencia no es, por lo pronto, ninguna culpa, y, además, no es ninguna carga pesada ni ningún sufrimiento que no pueda conciliarse con la felicidad propia de la inocencia. Por ejemplo, observando a los niños atentamente, nos encontraremos esta angustia señalada de la forma más precisa como una búsqueda de aventura o de cosas monstruosas y enigmáticas.
El hecho de que se den niños en los que no se encuentra esta angustia no prueba nada. Tampoco se dan los animales. Y cuanto menos espíritu, menos angustia. Esta angustia pertenece tan esencialmente al niño que éste no quiere verse privado de ella, aunque le angustie, la verdad es que también le encadena con su dulce ansiedad. Esta angustia existe en todas aquellas naciones que han conservado los rasgos de la infancia como típico de la ensoñación del espíritu. Y las naciones serán tanto más profundas cuanto con mayor ahínco conserven ese tesoro. El creer que esto es una desorganización no pasa de ser de una burda tontería. La angustia tiene aquí el mismo significado que el que encierra la melancolía en un momento muy posterior, a saber, cuando la libertad, una vez que ha recorrido las formas imperfectas de su historia, está a punto de alcanzarse a sí misma en el sentido más profundo. Del mismo modo que es totalmente ambigua la relación de la angustia con su objeto, es decir, con algo que no es nada, cosa que el propio lenguaje corriente tampoco deja de destacar con mucha exactitud. Angustiarse por nada. Así también el tránsito que aquí pueda tener lugar entre la inocencia y la culpa ha de ser dialéctico, tan dialéctico que ponga de manifiesto que la explicación es ineludiblemente psicológica. El salto cualitativo está fuera de toda ambigüedad, pero el que se hace culpable a través de la angustia es, sin duda, inocente. Porque no fue él mismo, sino que fue la angustia, es decir, un poder extraño, el que le hizo presa en él. No fue él mismo, fue un poder que él no amaba, un poder que le llenaba de angustia. Y no obstante, él es indudablemente culpable, pues sucumbió a la angustia amándola al mismo tiempo que la temía. En el mundo no hay nada más ambiguo que esto. Por eso mismo, esta es la única explicación psicológica que, por cierto, para repetirlo una vez más, no trata de explicar el salto cualitativo. Cualquier representación del asunto sobre la base de que la prohibición incitó al hombre a pecar o que el tentador le engañó, no encerrará la suficiente ambigüedad, sino para aquellos que lo estudien con una aplicación superficial. En realidad, semejantes representaciones tergiversan la ética, introducen una mera determinación cuantitativa como factor decisivo y pretenden halagar a los hombres con ayuda de la psicología y a costa de la ética. Sin embargo, todos los que lleven una vida seriamente moral han de rechazar tales halagos, convencidos de que representan una nueva y más profunda tentación. El hecho de la aparición de la angustia es la clave de todo este problema. El hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Ahora bien, una síntesis es inconcebible si los dos extremos no se unen mutuamente en un tercero. Este tercero es el espíritu. En el estado de inocencia no es el hombre meramente un animal, porque si el hombre fuera meramente un animal en algún momento de su vida, no importa cuándo, entonces jamás llegaría a ser hombre. Por lo tanto, el espíritu está presente en la síntesis, pero como algo inmediato, como algo que está soñando. En la medida de su presencia indudable, el espíritu es en cierto modo un poder hostil, puesto que continuamente perturba la relación entre el alma y el cuerpo. Esta relación, desde luego, es subsistente, pero en realidad no alcanza la subsistencia sino en cuanto el espíritu se la confiere. Por otra parte, el espíritu es un poder amigo, ya que cabalmente quiere constituir la relación. Ahora salta la pregunta: ¿cuál es la relación del hombre con este poder ambiguo? ¿Cómo se relaciona el espíritu consigo mismo y con su condición? Esta relación es la de la angustia. El espíritu no puede librarse de sí mismo, tampoco puede aferrarse a sí mismo mientras se tenga a sí mismo fuera de sí mismo. El hombre tampoco puede hundirse en lo vegetativo, ya que está determinado como espíritu. Tampoco puede ahuyentar la angustia, porque la ama, y propiamente no la puede amar porque la huye. Aquí nos encontramos con la inocencia en su misma cúspide. Es ignorancia, pero no una brutalidad animalesca, sino una ignorancia que viene determinada por el espíritu, aunque en realidad es angustia, pues su ignorancia gira en torno a la nada. Aquí no hay ningún saber acerca del bien y del mal, o de todas las demás secuelas. Aquí, por el contrario, toda la realidad del saber se proyecta en la angustia como fondo inmenso de la nada correspondiente a la ignorancia.
Todavía reina la inocencia en este momento, pero basta el sonido de una sola palabra para que se concentre inmediatamente la ignorancia. La inocencia, como es obvio, no puede entender esa palabra, mas la angustia ha hecho con ello, por así decirlo, su primera presa y ya posee un lugar, perdón, y ya posee en lugar de la nada una palabra enigmática. En este sentido, cuando en el Génesis se afirma que Dios dijo a Adán, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es claro de todo punto que Adán no comprendió lo que significaban esas palabras, pues ¿cómo podía entender la distinción del bien y del mal si tal distinción no existía para él antes de haber gustado el fruto del árbol prohibido? Si se supone, pues, que la prohibición es lo que despierta el deseo, entonces tenemos ahí un saber en vez de la ignorancia, ya que Adán necesariamente tuvo que poseer un saber acerca de la libertad desde el momento en que había experimentado el deseo de usarla. Por consiguiente, esta es una explicación a destiempo. No, la prohibición le angustia en cuanto despierta en él la posibilidad de la libertad. Lo que antes pasaba por delante de la inocencia como nada de la angustia, se le ha metido ahora dentro de él mismo y ahí, en su interior, vuelve a ser una nada. Esto es la angustiosa posibilidad de poder. Por lo pronto, Adán no tiene ni idea de qué es lo que puede. En otro caso se supondría ciertamente, cosa que sucede con harta frecuencia, lo que viene después, a saber, la distinción entre el bien y el mal. Sin embargo, en tal estado primitivo solo existe la posibilidad de poder como una forma superior de ignorancia y como una forma superior de angustia, ya que en cierto sentido más eminente cabe afirmar que en Adán hay y no hay esa posibilidad, y que en el mismo sentido él la ama y la huye. Después de las palabras de la prohibición siguen las palabras de la sanción. Ciertamente morirás. Adán, naturalmente, no comprende en absoluto lo que significa eso de tener que morir. Sin embargo, dando por supuesto que esas palabras le fueron dirigidas a él, nada impide que desde el primer momento se hiciese una idea del espanto que encerraban. A este respecto, digamos que incluso el animal puede entender muy bien la expresión mímica y el movimiento en la voz del que habla, sin que por ello haya entendido las palabras. Si se admite que la prohibición es la que llegó a despertar el deseo, entonces también tenemos que admitir que la palabra del castigo dieron lugar a una representación terrorífica. He aquí otro motivo de embrollo. Pero no, este espanto no es más que angustia, porque Adán no ha entendido lo que se le ha dicho y por ende es otra vez la ambigüedad de la angustia la única que domina la situación. Ahora se acerca todavía más aquella posibilidad de poder que la prohibición puso en vela, pues tal posibilidad pone de manifiesto una nueva posibilidad como consecuencia suya. De esta manera, la inocencia ha sido conducida hasta sus linderos extremos. La inocencia dentro de la angustia está en relación con lo prohibido y con el castigo. No es culpable y, sin embargo, hay ahí una angustia, algo así como si la inocencia estuviera perdida. La psicología ya no puede avanzar más, pero hasta aquí sí puede llegar. Y sobre todo, ella siempre tiene en su mano, observando la vida humana, la posibilidad de mostrar eso una y mil veces. Bueno, queda un párrafo. En los últimos párrafos anteriores me ha ajustado a la narración bíblica. He dejado que la prohibición y la amenaza del castigo viniesen de afuera. Con esto, naturalmente, se habrían mosqueado no pocos pensadores. Pero no importa, ello solo representa una dificultad que provoca la risa. La inocencia es la que puede hablar muy bien aquí. ¿Acaso no está lleno el idioma de expresiones para todo lo espiritual? ¿Expresiones que son propiedades de la inocencia? En este punto lo único que se necesita es suponer que Adán habló consigo mismo. Con esto desaparecerá la imperfección que hay en la narración, a saber, que otro hable a Adán de lo que éste no entiende. Porque del hecho que Adán pudiese hablar no se sigue estrictamente el que también pudiera comprender lo dicho. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a propósito de la distinción entre el bien y el mal. Sin duda que esta distinción se asienta en el mismo lenguaje, pero solo existe para la libertad.
La inocencia puede muy bien tener en sus labios tal distinción, mas en realidad esta no existe para ella o no encierra otro significado que el que acabamos de señalar en lo que precede. Le pegué derechito nomás. Es tremendo. Me parece que de estas páginas se podrían sacar un millón de cosas. Como si requirieran como un estudio súper exhaustivo, porque tiró tantas así, que es tremendo. Bueno, viste que veníamos medio lento, venía dando vueltas, rodeando el problema, lo rodea, pero cuando acelera, ya que estamos en modo fans de Fórmula 1 ahora, es colapinto, ¿eh? O sea, mete el pie al fondo y tiró toda la carne acá en este apartado, ¿no? Debe ser uno de los apartados más citados, además del concepto de la angustia, porque va al quid de la cuestión. Bueno, podremos sacar un montón de cosas, pero no sé qué les resonó a ustedes. ¿A qué se refiere con la ensoñación del espíritu? Pregunta Nat. El espíritu está como dormido. Acá es importantísima la cuestión de la categoría del espíritu, digamos. Para Soren Kierkegaard, el ser humano está determinado en cuanto a espíritu. O sea, ¿qué es lo que determina al ser humano? El espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es el ámbito de la pura libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de elegir, la libertad de enfrentarse a la pura posibilidad de poder, que es lo que angustia. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo algo, determino, realizo una determinación, pero en la elección de algo, y esto lo trabaja Hegel en la lógica, por eso él lleva ese ámbito de la lógica en realidad a la existencia, ¿no? No a la lógica y al pensamiento abstracto y puro, sino a la existencia concreta. Cuando yo elijo algo, estoy diciendo que no a otras cosas. Lo voy a poner con un ejemplo. Una vez una amiga me dijo, estábamos hablando y yo le digo, mi problema es que yo no sé decir que no. Y me dice, no, vos estás diciendo que no todo el tiempo. Cuando le decís que sí a todo el mundo, estás diciéndole que no a tu familia, estás diciéndole que no a lo que vos querés, estás diciéndole que no. ¿No? Entonces, elegir es determinar. Determinar implica salir de lo indeterminado, que es la pura posibilidad de poder. La pura posibilidad de poder es lo indeterminado. ¿Qué puedo? Bueno, puedo 1000 cosas. Pero cuando elijo una, determino. Y en esa elección estoy diciéndole que no a todas las demás opciones. ¿No? Esto, por ejemplo, ahí lo traduce como la alternativa, pero es en lo uno o lo otro, en la cuestión, en la validez, en la diapsálmata o en la validez estética del matrimonio, cuando él dice, cásate y te equivocarás, no te cases y te equivocarás, o sea, que es la visión angustiante del esteta, digamos, elija lo que elija me voy a equivocar, dice el esteta, ¿no? Es una posición terriblemente desesperante. Elija lo que elija me voy a equivocar. ¿No? Entonces, la ensoñación del espíritu es que al no estar determinado todavía en la pura inocencia, que es la ignorancia, ese espíritu no ha sido determinado. Lo determinante no determinó nada todavía. Pero la angustia es lo que abre la realidad del espíritu. No, claro que no, Cise. No se determina mediante el conocimiento. Justamente de ahí es donde quiere salir Kierkegaard. Se determina en la elección de sí mismo. Ahí se determina el espíritu. Estamos en modo metralleta hoy, ¿eh? Es O sea, esto es Kierkegaard puro y duro. No sé si alguien quiere agregar algo, estoy hablando mucho. No, me parece que estoy procesando todo lo que... o tratando de procesar lo que fuiste diciendo y lo que dice Kierkegaard. Uy, ¿qué significa elegirse a sí mismo? En realidad, mirá, acá hay una cuestión que en el ámbito del espíritu lo que reina no es el conocimiento
ni siquiera el conocimiento del bien y del mal en cuanto a posibilidad ética, sino la cuestión del pecado, que es en el fondo de lo que quiere hablar Kierkegaard. Este libro habla de la angustia, del pecado y de la libertad, digamos, ¿no? Entonces, lo opuesto al pecado, justo estaba repasando esto yo antes del taller, lo opuesto al pecado, dice Kierkegaard, no es la virtud, es la fe. Es la fe. ¿Por qué? Para los griegos, el peor mal era la ignorancia. ¿Se acuerdan? Pero esa visión pagana no, del conócete a ti mismo eh, no explica la posibilidad del mal, digamos. Porque el mal sería en última instancia mala voluntad. Y Kierkegaard dice otra cosa. O sea, en la visión cristiana se introduce la cuestión del pecado. Y por eso, vieron que la semana pasada leímos algo, dice, no soy pelagiano en esto, cuando dijo así. Bueno, yo estuve profundizando un poquito. Pelagio fue una de las primeras, digamos, herejías que aparece. Pelagio planteaba que lo contrario de la fe es la virtud y que uno, digamos, uno para salir de la condición de pecador, lo que tiene que hacer es esforzarse para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, quien tenga la fuerza para ser bueno, entonces saldrá de la condición de pecador. Entonces ahí la fe depende, perdón, la salvación depende directamente de las obras, de la capacidad que tenga uno por sí mismo de volverse bueno. Kierkegaard claramente se opone a esta visión, porque plantea, no puedo yo mismo volverme bueno a mí mismo. Che, abran el micrófono y hablen, así yo no respondo como si fuera, no sé. Si no, estamos hablando con el chat. Claro, la venta de indulgencia, exactamente. ¿Qué significa elegirse a sí mismo? Es una pregunta muy difícil, Nat, porque nadie más que vos mismo puede responder eso. Significa, en última instancia, tratar de vivir auténticamente, saliendo de la masificación en la que te somete el público. Rich. Sí, lo quería completar con esto que habíamos leído en La enfermedad mortal, cuando él define el hombre dice que es espíritu más que es el espíritu es el yo. Pero ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, es decir, es esa conciencia de ser una síntesis de finitud e infinitud, ¿no? Eh, Me parece que ahí en el Tratado de la Enfermedad Mortal completa un poco o profundiza un poco en esta cuestión, pero yo lo entiendo eso como que el espíritu está en esa ensoñación porque todavía no es consciente de la situación, consciente en el sentido de ser, no de esto de que voy a decir el conocimiento, sino de la conciencia de ser eso que, bueno, esa síntesis de alma y cuerpo. Y después viene el tema de la elección, ¿no? Sí. Y elegirse a sí mismo de un modo no desesperado, digamos, para seguir esa línea, Rich. Pues yo puedo desesperar por querer ser sí mismo y puedo desesperar por no querer serlo. Entonces el ser humano se está eligiendo a sí mismo o no se está eligiendo a sí mismo todo el tiempo. No es algo que uno hace de una vez y para siempre, ¿no? Sí, listo, yo ya me elegí. Cuando tenía 16 años me convertí al Señor, como decíamos nosotros, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, sino que es algo que uno... Hay un devenir ahí de la propia experiencia de la libertad en la pura posibilidad, pero uno también se va determinando, va eligiendo y siempre puede volver a elegir o a no elegir a sí mismo. Por eso, cuando hable de más adelante, va a hablar del espacio de la no libertad que representa el pecado, digamos, que es un engaño el pecado, representa una no libertad porque uno cree que está eligiendo, pero en realidad está sometido. Sí, Tincho. No, articulando esto, esto que leíste, más lo de la enfermedad mortal, me gusta que Kierkegaard como que
pone siempre la cuestión de la atención, el ser humano como ser fragmentado o no fragmentado, yo quizá no lo diría así, pero con una relación entre dos términos y no desde una cosa como unificada, armónica, sino que estamos siempre entre dos, digamos. Y sí, nada, esto me llama la atención. Sí, eso, me perdí, qué iba a decir igual, pero eso. No, que me hizo acordar a Tomás de Aquino, creo que es que me gusta que llame al ser humano, lo defina como ni ser material ni ser inmaterial, sino como un ser intermedio. Me gusta que esa cosa ahí como, bueno, en el diome, ¿no? Ni material ni inmaterial. Bueno, de hecho, Pico de la Mirandola, por ejemplo, un filósofo renacentista muy interesante también, plantea ahí como que, bueno, el ser humano puede ser capaz de ser demoníaco, animalesco, de arrastrarse casi como una bestia. Pienso en Tolkien, ¿no? Y en qué pasaba con los hombres que vivían cerca de los orcos y con los hombres que vivían cerca de los elfos. ¿No? Digamos, unos podían volverse más bellos y sabios y otros podían volverse casi bestias. Y es el mismo ser humano que está determinado en cuanto es una síntesis que se va realizando, ¿no? Esta tensión que vos decís, Tincho, me parece clave, porque toda la filosofía de Kierkegaard es una tensión permanente. Por ejemplo, pero además es una tensión paradójica que no necesariamente se resuelve a la Hegel en una síntesis que necesariamente supera y contiene, sino que la síntesis habita la tensión. Por ejemplo, yo justo estoy para la jornada Kierkegaard, estoy escribiendo sobre el tedio, sobre la cuestión de que dice o lo uno o lo otro, Kierkegaard en la rotación de los cultivos dice, todos los hombres son tediosos. Y opone a la categoría del tedio lo interesante. Pero cuidado, dice, las personas que se creen interesantes son las más tediosas. Paradójicamente, hablar del tedio puede ser muy entretenido. Pensar en la cuestión del aburrimiento es algo re interesante, digamos, ¿no? Y así con cada par. Esperá, porque ahí sí se tiró algo en relación a las tríadas. Yo no sé si ahí está queriendo meter una cuestión lacaniana de fondo. A ver si se jugátela, dale. A ver. Las tríadas. Los 3 registros. ¿Será algo de eso? Adelante. Me gustaría, si pueden, ¿no? Ampliar un poquito esto que dice al final de los primeros párrafos cuando habla de la libertad y dice una vez que ha recorrido las formas imperfectas de su historia. Y me da la sensación como que de estar hablando de algo individual, habla de las naciones. No sé, ahí me pierdo un poco cómo hace ese salto, digamos, y a qué se refiere. Es re llamativo eso, sí, es re contra llamativo porque rara vez se meten esos temas Kierkegaard. Acá, viste que es un libro que está todo el tiempo referenciando a Hegel. Hegel plantea que la historia de la humanidad es la historia del espíritu absoluto, que hace un movimiento autoconsciente permanente hacia la razón y la libertad, ¿no? Entonces, para mí hay un poco de ironía respecto de cuando ha recorrido todos los errores, ¿viste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo leíste? Cuando ha recorrido... Formas imperfectas de su historia, cuando ha recorrido todas las formas imperfectas de su historia. Claro, como si la libertad fuera una cosa autoconsciente que se desarrolla independientemente de la voluntad de las personas. Sí, Como como si una tuviera... energía, algo así. Claro, sí, como si fuera la razón absoluta, ese es el hiperracionalismo de Hegel.
Yo lo entiendo así, ¿eh? Entiendo esto, ¿no? Y me gusta mucho ahí cuando vincula el tesoro de la niñez a la riqueza de las naciones, digamos. Hay una originalidad hermosa y una visión muy hermosa de la niñez, digamos. Sí. Hay cierta angustia inocente que las naciones que conservan esa riqueza son más profundas, ¿no? Son más profundas. Cuanto más espíritu, cuanto más angustia, más espíritu. A ver, todas las personas que somos sensibles, por decirlo de alguna manera, sufrimos más el mundo. Tenemos una relación mucho más angustiante con el mundo. Y en la... Claro, yo tenía una alumna que decía, hay gente que es estúpidamente feliz, digamos, ni se plantea estos problemas, todas las... ¿Viste? Qué grande tu alumna. Hermosa la definición de estúpidamente feliz, ¿viste? Hay un autor también que escribió La docta ignorancia. Me encanta, Nicolás de Cusa, me encanta. Hoy Lacan le roba ahí. Era kierkegaardiano, Nicolás de Cusa. Ah. Sí, sí. Sí, en un momento, no sabía. En un momento, cuando empieza el párrafo, justo venimos de leer a Freud en el inconsciente colectivo, y dije, bueno, capaz que tiene algo que ver con eso, porque de pronto está hablando de algo individual y lo traslada así a las naciones. Sí, eso es raro, ¿eh? Es raro. A mí me llamó la atención también porque no lo hace prácticamente nunca, prácticamente nunca. Habría que ver si hay algo escrito en torno a esa cuestión, si alguien lo exploró un poquito más. Ahora, Me con quedé intrigado respecto a con lo de las tríadas. Nicolás de Cusa igual es anterior a Kierkegaard, lo que quiera Kierkegaardiano es un chiste. Me quedé intrigado con las tríadas, sí sé. Porque las veo en todas partes. En el inconsciente también, en esto de la estructura onírica, está el contenido manifiesto del sueño, que es lo que vos recordás, el pensamiento latente, que es lo que está detrás del sueño, pero atrás de eso está el deseo reprimido, que es lo inconsciente, y es una triada. Entonces me hizo acordar a esto que decían de que el espíritu está mediando entre el alma y el cuerpo. Me pareció fabuloso también. Está bien, claro, como un tercer componente. Sí, sí, pero es que la veo mucho. Claro, pensé que decías lo real, lo simbólico y lo imaginario. También, para dar otro ejemplo, es como si fuera un patrón. Bueno, cuando se estudia a Kierkegaard en antropología filosófica, por ejemplo, esta cuestión de que incorpora el espíritu, digamos, saliendo de la discusión entre monismo y dualismo, dice ninguna de las dos, digamos. El ser humano está determinado en cuanto espíritu, por eso su verdadero ámbito es el ámbito de la libertad, es decir, de la pura posibilidad de poder. Acá muchos lo hacen tocar con Nietzsche con respecto a la voluntad de poder. Tiene sus dificultades esa lectura, pero es interesante porque los dos están viendo el mismo problema en el mismo momento histórico. Kierkegaard un poquito antes, ¿no? En el sentido de que lo que determina al ser humano es su posibilidad de poder. No es su capacidad de conocer, ni que es un ser racional y demás. Y ahí la cuestión del conocimiento, me parece súper interesante. Pero lo que resuelve la angustia, la tensión de la que hablaba Tincho, interna del ser humano, no es conocer más o menos, conocer el bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Y ahí también plantea, fíjense qué absurdo que está planteando Kierkegaard. La voz le dice a Kierkegaard, a Adán, le dice, si comes del árbol de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y acá Kierkegaard refiere que no hay manera de que él tenga conocimiento de qué es el bien y qué es el mal, ni de qué signifique morir.
Pero esta prohibición lo que le produce no es deseo, sino angustia, digamos. Ahí también hay algo interesantísimo desde el punto de vista psicoanalítico, creo que hay para sacar un montón de cosas respecto de que no es la prohibición lo que genera el deseo. Eso me pareció re interesante. Sí, sí, muy interesante. Sí, justamente Graciano quería volver a este tramo del texto, cuando él dice, el salto cualitativo está fuera de toda ambigüedad, pero el que se hace culpable a través de la angustia es sin duda inocente. Y después dice, porque no fue él mismo, sino que fue la angustia, es decir, un poder extraño el que hizo presa en él. No fue él mismo, fue un poder que él no amaba, un poder que le llenaba de angustia. Y más abajo, dice, cualquier representación del asunto sobre la base de que la prohibición incitó al hombre a pecar o que el tentador le engañó no encerrará la suficiente ambigüedad, sino para aquellos que lo estudien con una aplicación superficial. Porque de alguna manera hablar de que la prohibición incitó al hombre o el tentador lo engañó tiene que ver con algo más bien exterior y es algo como, de alguna manera, Adán empezó de a poco a darse cuenta, a tomar conciencia de esta posibilidad, de que tenía la libertad y la consecuente posibilidad, ¿no? Yo lo entiendo así. Justamente, Rick, fíjate lo que dice. Dice, si se supone que la prohibición es lo que despierta el deseo, entonces tenemos ahí un saber en vez de ignorancia, y esta es una explicación a destiempo, dice, ¿no? No, dice, la prohibición le angustia en cuanto despierta en él la posibilidad de la libertad. Claro. Lo que abre la prohibición es la posibilidad de la libertad. Está buenísimo, eso Entonces, está tremendo. eso me parece superador, o sea, explica muchísimas cosas. Porque si podríamos definir a Kierkegaard dentro del ámbito de la filosofía, digamos, lo que es una filosofía, bueno, podríamos decir muchas cosas, pero entre ellas, una filosofía de la posibilidad. El ser humano es un ser posible. Es un ser posible. Claro, y se elimina todo determinismo en ese sentido. Exactamente, exactamente. Por eso ahí me cuestionaba cuando yo vinculaba a Spinoza con el amor intelectual a Dios a Kierkegaard, porque Spinoza dice, todo ocurre necesariamente, dice Spinoza, o sea, es la determinación absoluta del racionalismo. No, acá en Kierkegaard es siempre posibilidad, es apertura, es apertura. Digamos, el mundo es un mundo posible, el ser humano es un ser posible, y Dios mismo quiere ser elegido. Por eso el otro día hablábamos de si es una necesidad para el ser humano arrepentirse. Si es una necesidad y no es producto de una libertad, bueno, Kierkegaard supone que Dios no lo quiere. Dios quiere ser elegido, tanto Dios. No quiere ser necesitado. ¿Viste? Y ahí me parece que hay una profundidad desde el punto de vista teológico que todavía se puede seguir explorando. Creo que es Jürgen Moltmann, que escribe un texto hermoso que se llama Sobre la libertad, la alegría y el juego, y plantea como esta lectura, ¿no? Digamos, de cómo el conocimiento teológico o el conocimiento de Dios, por decirlo de otra manera, tiene que ver con la libertad, la alegría y el juego. Hay una cosa medio de jugar, de animarse, de ser libre frente a esas posibilidades. Pero no hay manera de que esa posibilidad, de esa pura posibilidad de poder, no angustie. Por eso otro amigo dice, no hay que ser valiente siempre, sino al momento de tomar decisiones. Sí, está bueno esto que vos decís de que la angustia está siempre presente cuando elegimos algo. Digo, porque hay mandatos culturales que pareciera que cuando uno elige algo
qué sé yo, trascendental, qué sé yo, elegí un auto, una casa, o una pareja, o un trabajo, mudarme, o qué sé yo, no sé, elecciones pueden ser más o menos grandes o no. Y pareciera que hay como un mandato cultural de que uno, bueno, tiene que estar plenamente como contento con esa elección que hizo. Y no, siempre hay un montón de angustia. Pero claramente, y esa angustia puede ser hasta dulce, como dice ahí, la dulce ansiedad. Por eso es una simpatía antipática y una antipatía simpática, digamos. Tiene su dulzor, su sabor, la angustia. Tiene algo ahí. Y me parece que hay una categoría ahí que es súper, súper rica, que es la de la ambigüedad, que también es algo que el ser humano quiere rehuirle a la ambigüedad, quiere la resolución, quiere... Y Mm, no, hay aspectos que, digamos, lo que uno tiene que aprender es a evitar la tensión de lo ambiguo, mm, porque no hay una claridad meridiana. En ese sentido, creo que habla de la cuestión del conocimiento del bien y del mal. mm. Si hay un conocimiento profundo previo a la elección, pues hay algo de ahí de la biografía de Kierkegaard que está re bueno, que él dice, si yo hubiera hecho el movimiento de la fe, me hubiera casado con Regine. Eso dice, mirá. Sí, es tremendo. Su miedo era no poder vivir la vida de la fe estando casado, porque tenía un montón de deberes éticos, digamos. Ah, es zarpado, ¿eh? Sí, te escuchamos. En relación a esto que decías del juego y del niño, me recordó a un texto de Freud donde él dice que lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad, porque el niño crea otra realidad a la que toma en serio. Muy bueno, de hecho, el jugar es cosa seria. Claro, y muy creativa también, o sea, Ujú, esta posibilidad de crear, ¿no? En ese momento de, digamos, inocencia, una capacidad de ujú, creación. ujú. De hecho, el otro día miré, ¿vieron con los reels y todo eso? O en Twitter, no sé dónde estaba, en alguna red social, y apareció un video de unos niños que estaban jugando, divirtiéndose así, unos hermanitos, y, y la mamá o el papá, no sé quién estaba filmando, lo estaba filmando, y los niños miran y ven que están siendo filmados. Y en el instante dejaron de jugar. Mm, O sea, les cambió el semblante en el instante, ¿eh? Como justamente como ese principio de realidad rompe, o sea, rompe, deja de jugar. mm. Ya me pareció fuerte, ¿viste? La imagen. Como, Sí, lo articulo, pienso en... hay otros teóricos que dijeron esto que voy a decir de manera más compleja, pero este autor lo dijo así muy simple. Como que esto viene de la mano de Viktor Frankl, teórico de la logoterapia, nada que ver, y él habla mucho del problema de la hiperintención. Cuando uno le pone como mucha intención a algo, finalmente como que se caga, ¿no? Como que... Y siempre, y él da el ejemplo de los niños, me recordé del tema de los niños cuando se les pide que sonrían para una foto, ¿no? Y la sonrisa de un niño que se le pide que sonría para una foto es una mueca medio espantosa, ¿viste? totalmente. Inexpresiva, forzada. En cambio, si vos al niño lo dejás ahí, de última, hasta le podés decir, no te vas a hacer reír, ¿eh? No te vas a hacer reír para esta foto, que es una foto en serio. Y el nene se va a mear de risa y vas a tener la mejor foto, ¿no? Y somos así, digamos. Cuando todo se vuelve tan sacro es como que es tremendo.
Sí, sí. Martín, después, si podés compartir el nombre del autor, por favor. Sí. Ahí lo escribo acá. Víctor. Dale, muchas gracias. Es verdad lo de la mueca, es espantosa. Te hace evidente. Gracias. Sí, sí, tal cual, me parece tremendo. Con respecto a la mueca espantosa, a mí la imagen mental que se me vino es cuando en Temor y Temblor Kierkegaard señala que no se puede hablar del sacrificio de Abraham sin espantarse, sin temer y temblar. Cualquiera que predique de eso un domingo, dice, y no lo haga temblando, es cómico. No puede estar hablando en serio. Me parece como muy vinculado a esta de la mueca espantosa. Hay una risa que es lo demoníaco, como en el nombre de la rosa, y quizás tenga que ver con esa cuestión así, forzada. Ahora, ¿con cuántas acciones de nuestra vida cotidiana caemos en esa inautenticidad, en esa mueca espantosa? Digamos, y ahí hay una cuestión, por lo menos yo vinculo esa idea con la cuestión de la caída. ¿De la caída en qué? En la pura impropiedad. En algo que me es impropio, que no tiene nada que ver conmigo, que es impostado. ¿No? En una mueca espantosa. Me encantó la expresión. Voy como flasheando un poco a la luz de esto, como en paralelo, como que fui haciendo como, fueron pasando como las palabras de mi mente en esto de robarle el juego a la cosa y que algo se sacralice. Dije, cuando algo se sacraliza se vuelve como así, como esta mueca falsa, esta pérdida de autenticidad, cuando pensé en lo sacro, pensé en lo divino y como los tesoros en la tierra, ¿no? Como cuando la divinidad se convierte en algo, cuando tenemos un Dios en la tierra, de alguna manera, y no está Dios afuera en el cielo. Y Dios está en la tierra y quizás estoy circulando como algo medio flashero, pero como eso resulta aterrador finalmente, ¿no? Cuando algo es demasiado divino, no está muy bueno. Congela. No sé. Tiene sentido para mí, pero sí se entiende. Hace evidente una alienación también. No es fácil de ver. Digamos, en la etiqueta social no es fácil de ver, pero ese niño con esa sonrisa, con esa mueca, te está mostrando la alienación que tiene el ser humano. Sí, cuando se lo fuerza a hacer algo que no está haciendo en ese momento. Son... Bueno. Dale, habla. No, nos queda el apartado 6 para cerrar el capítulo 1. Pero llegamos. Y no vamos a llegar, y me parece que fue intenso tanto el pasaje que leímos como todas las reflexiones que fuimos compartiendo, así que yo dejaría acá. Yo chocho. Bueno. Por mí, perfecto. Bueno, qué intenso. Sí, me dejó con una angustia. Sí. Bueno, genial, listo. Dejamos Vos sabés que a mí, una última cosa. Sí. Yo, en mi vínculo con la adolescencia propia y con los adolescentes con los que he trabajado tantos años, el concepto de la angustia, digamos, y la validación de la angustia como forma de estar y de ser en el mundo, me ha valido una conexión enorme con chicos y chicas, porque contrario a lo que hace el mundo adulto respecto de la angustia adolescente, de ningunearla, ¿viste? ¿Qué problema podés tener vos y todo eso?
bueno, no, ha dado lugar, pero claro, porque creo que es una de las etapas donde más que nunca saliendo de cierta inocencia, te experimentás como pura posibilidad de poder. Quiero decir, un día querés ser biólogo, al otro querés ser... al mismo Kierkegaard le pasaba, al mismo Kierkegaard. Claro, no tenés las determinaciones de ciertas determinaciones de la adultez que un poco te achican el panorama, digamos, ¿no? Claro, claro. Sos Bueno, adolescente como que es un mundo por delante. Uf, qué miedo. En la rotación de los cultivos, Kierkegaard habla, claro, crees que podés todo, entonces estás angustiado por todo también. Y en la rotación de los cultivos, Kierkegaard habla de que lo que abre la creatividad es la limitación. Es el límite lo que abre la posibilidad, no al revés. Me parece tremendo. O sea, me parece impresionante, porque cuando uno reconoce su límite, ¿no?, se abre la posibilidad de crear. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Tengo que escribir una canción con todas palabras con una sola vocal, ¿no? Bueno, tengo que empezar a inventar. O yo una vez le hice hacer a unos alumnos un ejercicio de contar una historia solo con sustantivos concretos, ¿no? Y no puede haber más que sustantivos concretos. Y, pero no se puede, no. Narren, van a ver que van a poder narrar. Entonces, bueno, el límite, la determinación, abre el espíritu, no lo cierra. Pero claro, eso previo a la elección, la angustia es enorme, porque se experimenta como eso, como pura posibilidad de poder. Bueno, con eso quería decir algo con relación a lo que planteaba de la adolescencia, Graciano, porque yo recuerdo Gombrowicz, Witold Gombrowicz, el escritor polaco que tantos años vivió en la Argentina, que justamente él reivindicaba toda la adolescencia, porque era una época donde todavía el hombre adulto no se había formado, y todo lo que representaba de negativo para él la adultez es justamente haber llegado a tener una determinada forma. Entonces, él reivindicaba la adolescencia como la mejor época en ese sentido. Fíjate vos la diferencia un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Como que la adultez hubiese significado, bueno, ya el hombre está formado, es así, 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 y es totalmente previsible. Y él reivindicaba todo esto de la adolescencia con el tema de la falta de una forma definida que justamente está dentro de lo que planteamos, ¿no? Lo que genera la angustia, ¿no? El no poder claro, determinarse. Igual ahí hay una posición un poco desesperada respecto de la propia adultez, ¿no? En este gran escritor trajiste, Rich. ¿No vivió ahí en tu zona? Vos sabés que no sé, no tengo, no registré, no sé. Me parece que sí. Tengo que investigar Por ahí, sí. por Quilmes o Berazategui, por ahí. Sí, y vivió en Córdoba también una temporada, creo. Che, bueno, dejamos acá. Cortá, Tincho, no vas a irte porque se te cae la grabación. Si no, ya